Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Y entonces estamos en este momento ya listos, dispuestos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, pues vamos a estar muy atentos, ¿cierto? No vamos a permitir que nada ni nadie nos distraiga, porque es necesario que el Señor nos hable a lo profundo, al alma, ¿cierto? Que el mensaje llegue a cada uno de nosotros. Y digo esto, hermano, porque es que muchas veces sin darnos cuenta, estamos presentes de cuerpo, pero ausentes de mente, ¿cierto? Tenemos la mente en otra parte. Muchas veces, no todas las veces, pero algunas veces nos ocurre eso, nos distraemos y, ay, ¿qué fue lo que dijo? ¿No? Y entonces no estamos bien concentrados. Bueno, hermanos, hoy tenemos un tema que ha sido muy controvertido, ¿cierto? Hay quienes gustan del don celestial y no son salvos. Esa clase de personas son las que vamos a estudiar hoy, que nos los presenta la palabra del Señor. Cuando habla del don celestial, está hablando del mensaje, el mensaje que el Señor Jesucristo trajo para que los pecadores escucháramos todos y nos examináramos y nos diéramos cuenta en qué condición espiritual nos encontrábamos con relación a Dios. Porque, hermanos, tenemos la tendencia de mirar así horizontalmente. O sea, yo me comparo con ella o con él o con el otro y entonces yo digo, no, yo soy buena persona. Yo soy buena persona porque es que yo no hago lo que hace el otro. Entonces siempre nos comparamos con el otro. Como que nuestro interés, nuestro examen que nos hacemos, eso cuando nos examinamos. Ese examen lo hacemos así, horizontal. Pero hermano, el examen no es horizontal. El examen es vertical, hacia arriba. Hacia arriba. Yo tengo que, para eso el Señor puso en mis manos esta palabra. Para eso es esta palabra. Porque por medio de esta palabra es que Dios me habla. Y Dios me muestra cómo estoy yo. Algunos han dicho que este es el espejo del alma. Este es el espejo del alma. Aquí nosotros podemos ver cómo estamos. ¿Estoy viviendo una vida en obediencia a la palabra de Dios, a esta palabra? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy poniendo en práctica lo que aquí estoy leyendo? ¿O lo que se me está predicando? Entonces, cuando yo miro esta palabra, siento en mi corazón, me examino y miro hacia arriba. Y le pido a Dios, Señor, estoy mal, perdóname, ayúdame porque yo estoy esforzándome, yo me quiero esforzar para hacer cada día, para vivir una vida agradable a ti. Porque yo puedo ser agradable a todos ustedes, ¿cierto? Y hay personas que tienen muy buena capacidad de ser agradables. Que, digamos, toman una conferencia y no, tremendo, los aplauden. Los aplauden y qué hermosura, qué hombre para hablar bien bonito y profundo y claro. Y entonces aplauden muchas veces. Pero hermano, miren, ni aplausos para mí, ni aplausos para Dios. Tengamos en cuenta eso. A Dios no se le aplaude, a Dios se le obedece. ¿Estamos de acuerdo?
A Dios no se le aplaude. Imaginen ustedes un pecador miserable como yo aplaudiendo a un santo 3 veces santo. ¿Ah? Eso es lo más increíble, lo más desastroso, podemos decir. ¿Quién dijo que un aplauso para Dios? ¿Quién dijo eso? ¿A dónde encontramos eso aquí en la Biblia? En ninguna parte. No, hermanos, nosotros no tenemos que aplaudir ni a ustedes, ni a Dios, ni a mí, ni a nadie. En cuanto a lo que tiene que ver en relación nuestra con Dios. Otras cosas de pronto sí. Pero en lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios, a Dios no se le aplaude. A Dios se le obedece. A Dios se le tiene temor. Hermanos queridos, eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro desde ya. Bueno, entonces estábamos diciendo el título. Hay quienes gustan del don celestial y no son salvos. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ustedes recuerdan el joven rico, que es un personaje muy conocido, ¿cierto? Por todos los sectores cristianos. El joven rico era un hombre intachable. Era un hombre que se había preocupado por obedecer los mandamientos, los 10 mandamientos. Hermano, y nadie cumple los 10 mandamientos. El que diga que ha cumplido los 10 mandamientos es mentiroso. Los 10 mandamientos es imposible cumplirlos, solo Cristo los cumplió. Solamente el Señor Jesucristo. Pero este hombre, este joven se había preocupado por cumplir los 10 mandamientos y en su gran parte él había cumplido muchas cosas. Así que él vino donde Jesús y le dijo: Señor, yo he cumplido todos los 10 mandamientos, ¿qué más me falta? Y el Señor le dijo: le falta todo. Le falta todo. Tienes que desprender tu corazón de las posesiones materiales. Tienes que dejar de amar este mundo. Tienes que humillarte, tienes que reconocer que tú eres un pecador perdido. Tienes que venir a mí y morir con Cristo, conmigo aquí. Cristo murió en la cruz y el pecador que quiere ser salvo tiene que venir a la cruz y morir con Cristo. Eso le dijo el Señor al joven rico, y era un hombre intachable. Y hermano, estuvo muy cerquita, dice la palabra que el Señor Jesús lo amó. Pero el hombre agachó la cabeza y se fue triste. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Se perdió. Gozó del don celestial, o sea, poder hablar con el Salvador, poder estar en presencia del Hijo de Dios, poder escuchar las palabras que el Señor Jesucristo le dijo con amor para perdonarlo y salvarlo, y él prefirió sus posesiones materiales y se fue triste. Y se perdió. Hay muchos que gustan del don celestial y no son salvos. Ahí tenemos uno de los muchos ejemplos. Bueno, mis queridos hermanos, entonces dice en Hebreos 6 del 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso es lo elemental. Y cuando habla ahí de la doctrina de bautismo, no está hablando del bautismo cristiano. Está hablando de una clase de bautismos que ellos practicaban, los judíos. Pero eso es lo básico, eso lo sabemos todo el mundo, todas las religiones saben eso. Entonces el Señor le dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento de obras muertas. Póngale cuidado, no arrepentimiento para ser salvo, no, arrepentimiento de obras muertas.
La gente ofende, quita, roba, mata y después se arrepiente. Pero no delante de Dios para ser salvo. Eso no sirve. Eso no sirve, hermano. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Escuchen, hermanos, que aquí comienza lo difícil. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ahora vamos a explicar un poco más eso, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, se volvieron atrás, cayeron otra vez en el pecado. Recayeron, dice acá. Es imposible que esas personas sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es imposible, hermano. Y hay muchas personas que les gusta jugar con eso, porque no entienden la palabra de Dios. Porque ellos piensan que que estar con Cristo es venir y hacer ciertas cosas aquí el día domingo en la iglesia para que nos vean. Pero yo por debajo de cuerda, por que nadie me vea, estoy viviendo como cualquier perdido. Pero aquí vengo el domingo, hablo en lenguas y hago una cantidad de cosas, ¿cierto? No, hermano, las cosas del Señor no se pueden tomar por juego. Las cosas del Señor son muy delicadas. Recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Eso es imposible. A Jesucristo lo crucificaron una sola vez. Al Señor Jesucristo lo crucificaron una sola vez. Por eso nosotros aquí no venimos a crucificar a Jesucristo. Pero hay religiones que crucifican a Jesucristo todos los domingos. No, la palabra de Dios dice que a Jesucristo lo crucificaron una sola vez. Una sola vez. ¿Cierto? Entonces, por eso es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Es una comparación que está poniendo ahí con las personas que están muertos y no se dan cuenta. Esa hierba que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Eso le esperan a los que juegan con la palabra de Dios, a los que no toman en serio, a los que creen que con Dios se puede jugar. Hermanos, de eso vamos a hablar hoy. Vean, hermanos, este es el pasaje más controversial del Nuevo Testamento. Al leer este pasaje, los que hemos nacido de nuevo, sentimos un temor que nos invade el cuerpo y el alma, especialmente cuando leemos los versículos 4 al 6. Vamos a repetirlos. Versículos 4 al 6. Cuando leemos esos versículos, hermanos, a nosotros nos tiembla el alma. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Escuchen esto, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, imagínense ustedes, y exponiéndole a vituperio, o sea, burlándose de lo que Cristo sufrió en la cruz, teniéndolo en poco. Y ese es el pecado que lleva a la mayoría de la humanidad al infierno. El Señor Jesucristo abandonó su trono de gloria, lo dejó por un tiempo y vino a sufrir los vituperios
vino a sufrir todas las maldiciones, los golpes y todas las cosas y el odio de la gente, pero Él vino a sufrir todo eso por amor a ustedes y a mí, para salvarnos, y nosotros o cualquier persona que tenga eso en poco está pisoteando la sangre de Cristo. Está pisoteando la sangre de Cristo si no le da importancia a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que lleva a una persona al infierno. No creamos, hermanos, que los pecados, como nosotros también acostumbramos a seleccionarnos. Entonces decimos, este pecado es muy grave, ese pecado no tiene perdón de Dios, pero este sí es más suave, bueno, arrepiéntase, rece 4 Padres Nuestros, o guarde el sábado, o hable en lenguas, o haga tal cosa, y ya usted es perdonado. Así clasificamos nosotros los pecados. No, hermanos queridos. Delante de Dios, si dice la palabra, o estamos con Cristo en santidad y obediencia, o estamos en contra de Él. Eso es grave. El cristianismo es, hermanos, es una vida muy exigente. Muy exigente. Por eso dice que es imposible. Es imposible para los que recayeron, que sean renovados para arrepentimiento. Entonces, este pasaje, hermano, es muy controversial. Y nosotros al leerlo, yo por lo menos yo al leerlo, hermano, siento terror. ¿Cómo voy yo a pisotear la sangre de Cristo? Con mi comportamiento, con mis hechos, con mi vida que estoy viviendo. Bueno, y la pregunta que surge al instante es, aquí se está hablando de personas regeneradas, porque ahí es donde está la controversia. O sea, muchas iglesias cristianas están diciendo que es que la salvación se puede perder. No, señor. La salvación no se puede perder, la salvación es eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Hermano, esa palabra de Jesucristo tenemos que tenerla en cuenta. ¿Quién dijo que la salvación se puede perder? ¿Quién dijo? La Biblia no dice eso. Pero entonces, al estudiar mal la Biblia, entonces la gente dice, vea que la salvación sí se puede perder. No, hermano, lo que pasa es que aquí, el escritor de esta carta a los hebreos, él está hablando de personas no regeneradas, o sea, personas que no han nacido de nuevo. Y por eso se volvieron atrás, por eso recayeron, por eso pisotearon la sangre de Cristo y por eso están esperando que otra vez crucifiquen a Jesucristo para ellos arrepentirse. De esa clase de personas está hablando aquí la palabra del Señor. Esas personas no reconocieron su pecado ni buscaron a Cristo para ser salvos, aunque gustaron de la buena palabra y por medio de ella recibieron grandes bendiciones del Señor, pero no nacieron de nuevo. O sea, no reconocían su pecado, no vinieron a Cristo humillados y arrepentidos. Entonces no nacieron de nuevo porque el Señor no los perdonó, y para que haya nuevo nacimiento tiene que haber perdón de pecados. Amén. Bueno, hermano, en realidad el escritor sagrado aquí le está hablando a una clase de personas que han recibido toda clase de beneficios y privilegios de parte de Dios, como fueron estos hebreos, pero que en lugar de creer y buscar a Dios en arrepentimiento y fe para ser salvos, deliberadamente, yo no sé si todos entienden esta palabra, deliberadamente repudiaron a Cristo y se volvieron apóstatas, otra palabra, se volvieron apóstatas del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice enfáticamente el Señor que los que siguen el camino de la apostasía, para ellos ya no queda
ninguna esperanza. Y es muy peligroso. La persona que comienza a jugar con el Evangelio de Cristo, que lo toma para enriquecerse, que lo toma para engañar, que lo toma para enorgullecerse, que lo toma para decirle yo soy el bueno y usted es el malo, señalar a los demás, y no lo toma para aplicarlo a su vida, para ser humilde, para estar humillado, obediente, para vivir una vida en santidad a Dios. Hermanos, esa persona comienza a jugar con el Evangelio y ¿saben a dónde llega? A la apostasía. ¿Y saben qué es la apostasía? La apostasía es negar a Cristo. Es negar a Cristo, porque la persona comienza así, en un vaivén, que sí, ya que voy a la iglesia, que no voy, que tengo otras cosas, pero que a veces sí y que a veces no, y juega con el Evangelio del Señor. Hermanos queridos, va echando para atrás, no se da cuenta, va para atrás, va para atrás. Y finalmente, mire hermano, ustedes han conocido personas que dicen, no, yo no necesito la iglesia, ¿yo para qué iglesia? Yo en la casa puedo orar, en la casa puedo leer la Biblia, yo en la casa puedo presentarme delante de Dios. Va caminando hacia la apostasía porque ya rechazó la iglesia que Cristo fundó. Y el Señor Jesucristo dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por esta palabra. Por medio de esta palabra, Dios, el Señor Jesucristo, santificó la iglesia. Así que la iglesia, hermano, tiene que ser una iglesia santa. Amén. Cuidado con eso, hermanos, de tomar el evangelio por juego. Que si hoy sí puedo, que mañana no puedo, que hoy sí voy, que mañana no leo, que hoy oro, que mañana no oro, que tengo mucho afán, que no tengo tiempo. Cuidado con eso. Mucho cuidado porque de eso se está hablando aquí, hermanos. Para esas personas, dice el Señor, que ya no hay ninguna esperanza. Porque la condición lamentable en que cayó el alma de estos hebreos incrédulos, se puede ver claramente en los versículos siguientes. Vea, volvámonos un poquito atrás del capítulo 6, pedacito nomás. En el capítulo 5, versículo 11 dice que ellos eran tardos para oír. O sea, se volvieron tan perezosos y tan negligentes para leer y atender la palabra de Dios, que ya eran tardos, ya la palabra se les predicaba y la palabra llegaba dentro de un año a sus oídos. Eran tardos para oír. Y en el capítulo 5, versículo 13 dice que eran inexpertos en la palabra de justicia. Y en el capítulo 5, versículo 14 dice que eran incapaces de comer el alimento sólido, que es la palabra del Señor, y aplicarla a su vida. Estos hebreos se habían vuelto tibios, negligentes e indolentes. Ya la palabra de Dios para ellos era algo aburrido y sin valor. ¿No habrá pasado alguna vez eso? Que la palabra del Señor se vuelve aburrida. Ay, no, yo ya no leo, eso es muy aburrido, eso no tiene muñequitos, eso no tiene unos ejemplos. Ya, yo mejor me siento a ver una película que tiene acción y que matan y que hacen de todo, pero la palabra de Dios es solo letra, letra, letra. Ya para esa persona la palabra de Dios se volvió aburrida. Eso le pasa a muchos. Eso le pasa a muchos, hermanos. Entonces, para ellos ya no tenía valor la palabra del Señor. Ellos estaban, escuchen esto, ellos estaban regresando al judaísmo. El judaísmo era la religión antigua. La religión que había, la religión que imperaba, la religión más fuerte que había en ese tiempo cuando Jesucristo vino. El judaísmo. O sea, todo el mundo quería hacerse judío, como hoy en día todo el mundo quiere hacerse cristiano. Pero el judaísmo era una religión hueca y vacía. Una religión que había abandonado la palabra de Dios y que habían impuesto sus propios mandamientos, sus propias leyes. Entonces, hermanos, pero ellos
vinieron, conocieron a Cristo, escucharon la buena palabra del Señor, vieron las maravillas, vieron los milagros, vieron todas las cosas y esta palabra que le llega a uno al alma y para ellos, esa palabra a ellos, según eso no le hizo, como decimos, no le hizo ni cosquillas, ¿cierto? Entonces, ellos estaban regresándose a su antigua religión, lo cual era renunciar a Cristo. Una persona que cambia a Cristo por una religión está renunciando a Cristo. Hermanos, Cristo no es religión. Cristo es salvación. Cristo es vida. Cristo es gozo. Cristo es comunión con Dios. Y hermanos, les quiero decir una cosa, y lo he repetido muchas veces. Todas las religiones, la que usted quiera, todas, la grande, la pequeña, la nueva y la vieja, todas las religiones son inventadas por los hombres, todas. Aquí no habla de ninguna religión. Usted habla este libro y se pone a estudiarlo con juicio y aquí, ¿sabe cuántas veces se menciona la palabra religión en la Biblia? 2 veces. Pero hablando de otra cosa. Aquí no hay religión. Todas las religiones son inventadas por los hombres. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque levanta un líder con un carisma tremendo y reúne mucha gente y los envuelve con toda su palabrería y la gente dice, no, yo tengo que seguir a porque es que este hombre sí verdaderamente, ¿cierto? ¿Y cuántos engañados hay en el mundo? ¿Cuántas personas van corriendo detrás de un hombre que es pecador como nosotros? Todas las religiones tienen un líder, ¿sí o no? Póngase usted a mencionarlas. Los mormones, ¿cuál es el líder de los mormones? José Smith, ¿cierto? El líder de los testigos de Jehová, Carlos Russell. El líder de los adventistas, Guillermo Miller y Elena de White. El líder de los adventistas. El líder de los pentecostales unitarios, Sabelio, un hombre por acá que llamó Sabelio. Y siga mencionando, siga mirando, siga buscando y verá que la gente sigue a un líder. Ay, no, ese líder es un santo, es una hermosura, tenemos que seguirlo. Hermano, la Biblia no, Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida, Jesucristo es perdón, Jesucristo es amor, Jesucristo es salvación. Y muchos se confunden, hermano, tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, ellos estaban regresando al judaísmo, lo cual era renunciar a Cristo, era caer de la gracia para subirse nuevamente bajo la maldición de la ley, porque esa era la cuestión del judaísmo, era la ley. Era refugiarse nuevamente bajo la ignorancia, la incredulidad, la duda y los rudimentos de la vida antigua. Por eso ahí está hablando de rudimentos. Y hermano, esto es lo mismo que le ha ocurrido a muchas personas que hemos conocido, yo sé que usted la ha conocido, ustedes y yo hemos conocido personas que habiendo salido de ese mundo de falsedad y pecado, y habiendo llegado o habiendo estado por algún tiempo escuchando el evangelio, de pronto se apartaron y se volvieron atrás, se volvieron a la vida antigua, a la religión de la cual habían salido. Habían salido de una doctrina de engaño y ahora se refugiaron en otra peor. Yo he conocido mucho así, usted ha conocido, claro. Personas que salen, no, esta religión aquí me están engañando, llega el otro y lo engaña y lo lleva y es peor. Esa religión ya es peor, ¿cierto? Se refugiaron en otra doctrina peor. O lo que siempre ocurre es que adoptaron un estilo de vida de indiferencia hacia Dios. No me importa Dios, yo vivo mi vida y aquí vivo tranquilo y no necesito a Dios.
adoptan ese estilo de vida, ¿cierto? Por lo cual, para esas personas, es imposible que sean renovados una vez más para arrepentimiento. Es lo que dijo el versículo 6. Hermanos, para esta clase de personas ya no hay esperanza, porque han rechazado el evangelio de Cristo, que es el único camino de salvación. ¿Usted cree que siendo mormón usted se va a salvar? ¿Que siendo testigo de Jehová usted se va a salvar? ¿Que siendo por el hecho de ser bautista, que somos nosotros el nombre que llevamos? ¿Que porque usted es miembro aquí de la iglesia bautista usted se va a salvar? No, la Biblia dice otra cosa. Vamos a leerlo, Hechos 4:12. Mire lo que dice Hechos 4:12, hermano. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Solo Jesucristo. Ni los santos, ni nadie, solo Jesucristo. En otra parte de la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Ningún otro es mediador. Para que tengamos en cuenta, hermanos. Para que tengamos en cuenta. Si no acudimos a Cristo y la persona que no acude a Cristo está perdido. Está perdido. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Algo que debemos notar aquí en cuanto a estas personas es que no se habla de ellos como escogidos de Dios. Ahí no se dice que eran escogidos de Dios. En ninguna parte dice que estas personas eran escogidos de Dios. Ni tampoco dice que fueron justificados o perdonados por el Señor. Tampoco lo dice. Y no dice nada acerca de su fe, de su amor o de su obediencia, que son las características que distinguen a un verdadero cristiano. ¿Qué distingue a un verdadero cristiano? Su amor, su perdón, su obediencia, su vida en santidad, su adoración, su compasión por las almas perdidas. Eso es lo que distingue a un verdadero cristiano. Su amor por esta palabra, su amor por la adoración a Dios. Pero de esta persona no se dice nada. Lea bien el libro de Hebreos y verá que ahí no dice nada de que estas personas eran así. Y a pesar de todo esto, hermanos, la palabra dice que estos judíos, o sea, estos hebreos, gozaban de 5 ventajas. Imagine usted si no habían gozado del don celestial, por eso el título. Muchos, a ver, ¿cómo es el título? Hay quienes gustan el don celestial y no son salvos. Estos habían gustado del don celestial, pero se volvieron apóstatas, se volvieron atrás. Ya la palabra de Dios no les servía. Mire, 5 cosas, vamos a mirar bien. Ellos tenían a su alcance y podían disfrutar de estas 5 cosas que vamos a mencionar acá. Mire, 5 cosas que ellos tenían como ventaja. Primera, mire el versículo 4. Mire el versículo 4. A ver, veamos el versículo 4, hermanos. A ver qué es lo que dice en el versículo 4. El versículo 4 nos dice de qué gozaban ellos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿se dan cuenta? Fueron iluminados. Vamos a ver qué cosa es eso de ser iluminados. No fueron salvados, que es donde mucha gente se confunde. Ahí no dice que fueron salvados, ni que fueron perdonados. Dice que fueron iluminados. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ser iluminado quiere decir que al acudir al llamado del Señor, que ellos habían acudido al llamado del Señor, ¿recuerdan lo que dice la palabra? Muchos son los llamados y ¿qué?
Ah, entonces sí hay muchos que son llamados, pero no son salvos, ¿sí ven? Muchos los llamados, pero muy poquitos los escogidos. Estos acudieron al llamado del Señor, recibieron luz e instrucción de la doctrina del Evangelio por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de esta palabra. Ellos recibieron la instrucción y no la recibieron de cualquiera. La recibieron de Cristo y de los apóstoles. Nada menos. Nosotros no hemos recibido esta palabra de boca directa de Cristo, de los apóstoles. La recibimos por aquí, por este libro que es sagrado, que es santo. Pero ellos recibieron la palabra directamente de ellos. Eso es lo que quiere decir que fueron iluminados. Vamos a mirar lo que dice 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10, hermanos. 2 Timoteo 1:10 dice que la gracia les fue manifestada mediante la aparición de Jesucristo. La gracia les fue manifestada mediante la aparición de Jesucristo. Jesucristo apareció ahí, está Jesucristo, ahí está. Nació en Belén, creció y aquí está predicando, ellos lo están oyendo. Fueron iluminados, eso es lo que quiere decir. Fueron iluminados. Ahora vamos a ver en Hebreos 10:26. En Hebreos 10:26, donde dice que ellos voluntariamente pecaron después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Oiga, las personas escuchan el Evangelio y se vuelven atrás y voluntariamente siguen en su pecado. Voluntariamente, después de haber escuchado el Evangelio. Eso lo tenían ellos, ahí al alcance de su mano. Pero después de haber sido llamados voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ellos voluntariamente pecaron. Y en 2 de Pedro 2:20 y 21, miren lo que dice. 2 de Pedro 2:20 y 21. Aquí sí es tremendo, hermanos. Si alguien no entiende esta palabra, no va a entender nada. Ojo, hermanos, abran sus Biblias. 2 de Pedro 2:20 y 21. Para que nos demos cuenta. Hermanos, si no entendemos esta palabra, no hemos entendido nada. Miren lo que dice. A ver, díganme los que ya cortaron. Bueno, ustedes lean conmigo. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cómo la ven, hermanos? Hay muchas personas así. Hay muchas personas así. Yo dije, vean, hermanos, cuando yo estaba muy pequeño, el Señor no me ha salvado todavía. Yo tenía, a ver, ¿cuánto tenía yo? 10 años por ahí, más o menos. ¿Se acuerda de eso? Yo tenía por ahí, hermano, unos 10 años. Y claro, yo había escuchado el Evangelio de mi madre, yo era responsable, yo lo entendía, todas esas cosas, era un muchachito ahí, que me gustaba el mundo. Pero a pesar de que me gustaba el mundo, fuimos a vivir cerca de dos familias. Y esas dos familias habían sido miembros de la iglesia, la familia completa. Papá, mamá e hijos. La familia completa. Uno de ellos había sido superintendente de la escuela dominical, o sea, supervisor. Era el que estaba a ver cómo van las clases, los maestros, era el encargado de todo eso. Uno de esos dos padres, con toda su familia. Y el otro también había sido miembro de la iglesia y la señora maestra de damas, de niños y todo eso. Y cuando los conocimos, solamente los
hijos, los pequeños, estaban yendo a la iglesia. Ya los padres y los hermanos mayores se habían retirado de la iglesia. Ya se habían retirado. Y solamente los hijos pequeños estaban asistiendo. Y nos íbamos, por eso yo conocí la historia. Y nos íbamos a la iglesia, nos tocaba caminar por unos cafetales, media hora y llegábamos a la iglesia. Y hermanos queridos, vino una violencia por allá, tuvimos que salir, llegamos a la ciudad de Armenia y después yo llegué aquí a Bogotá y aquí los encontré de nuevo y estaban perdidos completamente. ¡Perdidos! Se habían echado para atrás. Hermano, eso es muy triste, eso a mí me partía el alma. Eso a mí me partía el alma. ¿Cómo es que personas que han sido maestros de la palabra de Dios, predicadores, uno de ellos había sido predicador, predicadores de la palabra del Señor, y ahora están en la basura del mundo? Ahora están por ahí retraídos, su hogar vuelto nada, a uno de ellos lo mataron, al hijo mayor, y esas familias se destruyeron completamente. Hermano, lo que dice la Biblia no es un cuento nomás, es verdadero, eso ocurre. Entonces, hermanos queridos, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, hermanos. Que nosotros somos iluminados. O sea, todos los que estamos aquí hemos gozado de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra del Espíritu Santo. Esto es lo que está predicando aquí, la palabra del Señor. Aquí no está predicando ventas de almacenes, de cosméticos. No, aquí se está predicando la palabra del Señor. Así que todos los que estamos aquí escuchando somos iluminados y estamos gozando de los dones celestiales. Así no se ha convertido usted. Así no se ha convertido. Usted está gozando de los dones celestiales. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Claro, ese es un conocimiento que ellos recibieron, tanto los hebreos como estos que habla aquí el apóstol Pedro. Es un conocimiento natural de las cosas materiales. No es el conocimiento espiritual que transforma el alma de una persona. Con los hermanos que están los martes, Sandrita sabe, y otros hermanos que están los jueves, los viernes, estudiando conmigo, hemos estudiado que delante de Dios hay solamente dos clases de personas, solo dos clases de personas delante de Dios. Los naturales y los espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual entiende todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Delante de Dios, solo dos grupos de personas: los naturales y los espirituales. Bueno, los espirituales pues sabemos que son los que han muerto, los que han recibido a Cristo, los que tienen vida nueva, los que se gozan adorando al Señor, son los espirituales. ¿Y cuáles son los naturales? Los que no ha pasado nada en su vida. Han escuchado el Evangelio y no les ha hecho ni cosquillas. No le han dado importancia al Evangelio. O han escuchado el Evangelio o no lo han escuchado. Están como vinieron a este mundo. Pecadores perdidos. Esos son los dos grupos de personas que es delante de Dios. Dios no clasifica los pecados, que este es bueno, que este es mejorcito, que el otro no es tan grave. No. Pecado es pecado delante de Dios, hermano. Bueno, esa fue la primera ventaja que ellos tienen. ¿Cierto? Primera. La segunda, probaron del don celestial. Don celestial porque proviene del cielo. Pero a lo que se refiere aquí es que ellos habían tenido una suficiente familiaridad con el Evangelio.
suficiente como para entender su pecado y saber que estaban condenados y que necesitaban arrepentirse. De esto es que habla Lucas. Vamos a Lucas 8:13. Lucas 8:13. Mira lo que dice Lucas 8:13. Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Esa clase de personas, en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, es la segunda. Vamos a la tercera. La tercera, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahí es donde muchos pentecostales y otras personas dicen, vea que sí, que tenían el Espíritu Santo. No, un momento, no. Ahí no quiere decir que habían sido salvados por el Espíritu Santo. Dice que fueron hechos partícipes, es otra cosa. Partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir simplemente que fueron compañeros de los verdaderos creyentes, pero ellos nunca nacieron de nuevo. ¿Y cómo lo sabemos? Vámonos a Filipenses 1:6. Vamos a Filipenses 1:6 a ver si es que estamos hablando por hablar, o a ver si es que estamos hablando por criticarnos o por acusarnos. No, mire lo que dice Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estos se volvieron atrás, entonces no habían recibido al Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, por eso se volvieron atrás. Porque lo que el Señor hace es perfecto. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar y nos va a llevar hasta el último día. Hasta el último día, porque si fuera por la capacidad de nosotros, hermanos, nadie llegaría al cielo. Nadie llegaría al cielo porque la batalla aquí en este mundo es muy grave. Aquí tenemos que luchar todos los días contra el pecado, contra la mentira, contra todo lo que este mundo es. Y hermanos, el pecado es tan fuerte y el mundo es tan fuerte y el diablo es tan fuerte que vence a cualquier cristiano si no tuviera a Cristo morando en su corazón. Si no tuviera a Cristo morando en su corazón. Pero el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso sabemos que esas personas no eran convertidos. Y por eso llegaron a la apostasía. Por eso se volvieron apóstatas. La cuarta cosa. Gustaron la buena palabra de Dios. Gustaron la buena palabra de Dios. Esto se refiere a la promesa de Dios con respecto al Mesías. Muchos inconversos, o sea, personas no convertidas, disfrutaron de la promesa de ver y estar muy cerca del Mesías. Mire lo que dice Jeremías 29:10. A ver, hermanos, manejo de la Biblia rápido. Jeremías 29:10. Escuche lo que dice. Así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Mi buena palabra, yo os visitaré. Eso lo dijo antes de que Jesucristo viniera. Vino Jesucristo y trajo la buena palabra. Trajo la buena palabra. Y en Marcos 6:20, escuchen lo que pasó con Herodes. Hermanos, es triste, lamentable lo que pasó con Herodes. No porque sacrificó a Jesucristo, sino porque gustó de la buena palabra de Dios y se perdió. Se fue al infierno. Vean lo que dice Marcos 6:20.
Dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes, que se burló de Cristo cuando lo llevaron allá, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que lo llevaron a Cristo allá? Y le dijo, haga un milagro, haga un milagro, haga un milagro. Y cuando Jesús no quiso hacer milagro, entonces se burló de él. ¿Se recuerdan? Se fue al infierno, según la palabra del Señor. Pero él escuchaba de buena gana, le gustaba la palabra del Señor. Esa palabra le llegaba, él estaba atento, él estaba ahí contento escuchando esa palabra del Señor Jesucristo. ¿Gustó de qué? Del don celestial y no fue salvo. Y no fue salvo. Entonces, hermanos, eso es muy triste para muchas personas. Que gustan del don celestial, que escuchan la palabra de Dios, que ven las maravillas que Dios hace, que están en medio del pueblo cristiano, que ven como el pueblo cristiano se goza, lee la palabra, cree en la palabra, la predica, la vive y es un gozo, y ellos están ahí, mezclados ahí, pero nunca nacen de nuevo. Tengamos en cuenta eso. Hermano, porque la palabra del Señor es como aprendimos por allá. ¿Cuándo fue que pusimos acá con el hermano Marco? ¿Dónde está el hermano Marcos? Marco. Date la mano. Hermano Marcos. Qué bueno que aprendimos aquí. Qué bueno que nos pusimos una tarea aquí hace 8 días, que usted fue el primero que la trajo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, no crean que esta palabra que está predicando aquí se la llevó el viento. No se la lleva el viento. Esa queda en su mente, esa queda en su corazón. Usted la va a recordar hasta el último día de su vida. Amén. No crea que la palabra de Dios se la lleva el viento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y todos los que estamos aquí hoy escuchando esta palabra, no se nos va a olvidar jamás. Jamás. Así usted la quiere olvidar, no la puede olvidar. Bueno, es la cuarta, ahora vamos a la quinta. La quinta, perdón. La quinta cosa que ellos tenían a su favor es esta. Ellos gozaron de los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Estos apóstatas habían tenido experiencia con los poderes del Mesías. Habían sido testigos personales de los milagros de Cristo y las maravillas del Señor y las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, pero no respondieron con fe. Por lo tanto, no tienen excusa. Delante de Dios no tienen excusa. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios y por un momento, por eso es que, hermano, mire, les voy a decir aquí la cosa. Ya hay algunas personas que vienen de otras congregaciones y dicen, pero es que no me gusta que los bautistas son como muertos. Allá no hacen palmas, no brincan, no gritan, no dan grito de júbilo, no, uno se duerme allá. No, a mí no me gustan los bautistas, ¿cierto, hermana Lupe? Que alguna persona le dijo a usted, a ella le dijo eso, una persona. Y, hermanos queridos, nos vamos a una congregación grande donde salten, donde brinquen, donde digan aleluya, grito de júbilo, bueno, y tantas cosas. Y cuando salen son peores que Satanás.
Cuando salen de la iglesia, del culto, son mentirosos, son odiosos, son injustos. ¿Se dan cuenta, hermanos? De eso hablábamos esta mañana. Por allá, don Hernán, creo que es. Hernán nos hizo esa palabra, esa pregunta. ¿Por qué hay tantos cristianos en este mundo que lo que hacen es criticarnos a nosotros y decir que ellos son los buenos y nosotros los malos? Porque el mundo está lleno de cristianos falsos, por eso. Porque los mismos pastores se han encargado de convertir el evangelio en un baile. Hermanos queridos, el evangelio, la predicación de la palabra no es para saltar, no es para gritar. Aquí podemos gritar y hacer todo lo que queramos. Pero el evangelio es para que transforme nuestra vida. Amén. Es para que transforme nuestra vida. Es para enseñarnos a nosotros a vivir en santidad, en obediencia. Ese es el evangelio. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, ¿sí? Porque es que las iglesias están llenas, las iglesias están llenas. Pero hermanos, de esas grandes cantidades, serán muy poquitos. Serán muy poquitos. Si nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, examinarnos, ¿cierto? Yo estoy ahí, estoy en el grupo de los que vamos para el cielo. ¿O para dónde va usted, hermano? ¿Para la casa? No. Hermano querido, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿cierto? Ellos gozaron de los poderes del siglo venidero. O sea que estos apóstatas habían tenido experiencia con los poderes del Mesías, habían sido testigos personales de los milagros de Cristo y las maravillas del Señor y las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, pero no respondieron con fe. Por lo tanto, no tienen excusa. Juan 11, 47 y 48. Juan 11, 47 y 48. Póngale cuidado lo que pasó con estos sacerdotes. Esos son otros apóstatas. Esos sacerdotes. Vea lo que dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué era lo que a ellos les importaba? El templo, su religión, su nación, era lo que a ellos les importaba. Y el Señor predicando con poder, lleno del Espíritu Santo, predicando el Señor y haciendo señales y maravillas. Y esto es pensando en el templo y en su religión. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Esos sacerdotes también saborearon los poderes del siglo venidero. Los escucharon, pero no nacieron de nuevo. No fueron salvos. Hermano, y la palabra del Señor tiene que ser predicada de esa manera. Hermano, pero a pesar de participar de todas estas maravillas del Señor, su corazón se endureció y recayeron y negaron personalmente su fe en Cristo y renunciaron abiertamente a todas las maravillas ofrecidas por Cristo a través del Evangelio. Así es como una persona se pierde. Llega a la apostasía y de la apostasía al infierno. Así es como las personas se pierden. Que estando escuchando el Evangelio no les mueve el piso. No les mueve el piso. Ellos no se miran hacia adentro para mirar a ver si es salvo o no es salvo. Para mirar a ver si goza en la palabra de Dios o no.
Por eso a mí me encanta cuando estos hermanitos y hermanitas van llegando acá y me dicen, pastor, yo vengo de tal parte y estuve 18 años y no aprendí nada. Y llegó aquí y la primera predicación fue una predicación como esta. La primera clase es como la clase que damos aquí. Y le pregunto, hermano, ¿cómo se siente? Me siento feliz. Encontré lo que buscaba. Eso me llena de gozo, hermano. Eso me llena de gozo. Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. A predicar su bendita palabra. Porque la palabra de Cristo es la única que puede perdonar pecados. Es la única que puede llevar al pecador a los pies de Cristo y a la salvación. Solo la palabra de Dios. Ninguna religión. No olviden, las religiones todas son inventadas por los hombres. Y las religiones las lideran los hombres. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos queridos, ahí tenemos la situación de estos primeros 8 versículos del capítulo 6. No los explicamos todos. Hubo algunos que no los explicamos. Pero, hermanos, nos tomamos la parte central. La parte central de este pasaje. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que esta palabra nos la apliquemos a nuestra vida. Para que esta palabra perfeccione nuestra vida. Para que esta palabra nos ayude en santificar nuestra vida. En obedecer al Señor. En amar al Señor con todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el gran mandamiento del Señor, hermano. Y es el mandamiento que tenemos que poner por obra. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios. Porque tu palabra es preciosa, es perfecta. Tu palabra es viva y eficaz. Es la que nos ha traído al conocimiento de la verdad. Es la que nos ha traído a los pies de Cristo. Es la palabra la que nos ha hecho entender que somos pecadores perdidos. Y que necesitamos venir urgentemente a Cristo para ser perdonados y lavados y salvados por el Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, y yo te pido que esta palabra quede grabada en la mente de cada persona que está hoy aquí presente. Yo te ruego, Padre, que se cumpla la promesa hermosa, esa propiedad de tu palabra que dice que no volverá vacía. Tu palabra nunca